Ecos de un paisaje es una instalación de sitio específico pensada para este espacio, que es el sótano de la Casa de los Gobernadores de la ciudad de Santa Fe, y es una muestra que tiene que ver con un recorrido que tiene aproximadamente 2 años de un proceso de investigación que realizamos con mi compañera María Laura Pasiti. Esta instancia de muestra nos interpela, digamos, a nosotros también, porque este recorrido que hicimos en parte en pandemia y parte en una época en que vivimos una fuerte bajante del río Paraná, nos encuentra con un paisaje que veíamos así de pleno y con una necesidad y con una situación difícil de ser y que tenía que ser contada. Eso es Ecos de un paisaje. Está pensado primero por cada uno y nos encontramos trabajando en un taller, el taller de Juliana Frías, que es una ceramista muy reconocida en la ciudad de Santa Fe. Nos encontramos en un punto en común de la obra de cada uno. De mi parte, yo había empezado a realizar una investigación de los materiales de la zona para desarrollar diseños sobre eso, o sea, qué pasa con la arcilla, qué pasa con la cerámica y cómo llevar y pensar estos materiales localistas y las técnicas que nosotros estábamos haciendo, investigando en ese taller, que son las técnicas prehispánicas de los antiguos habitantes de la tierra, cómo llevarlas al diseño real, en mi caso en la profesión del diseño de interiores y del diseño de objetos. Eso para nosotros es Eco de un paisaje. Y ahora Gustavo Wederts, profesor universitario, artista, interiorista, diseñador, nos va a contar cómo se materializa esta idea que justamente busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Yo podría hablar un poco de la espacialidad. En este caso decía que era una instalación de sitio específico. Cuando vimos este espacio y presentamos el proyecto inicial para poder ser aprobado y realizarlo, nos llevó a ver un espacio que podía ser museable, o sea, un sector de paisaje mostrado en un lugar que podía ser un museo. ¿Qué pasa con este paisaje que podríamos ver dentro de 50 o 100 años y que podría ser recorrido por personas en un espacio como este? Enseguida se nos vino la imagen de las ruinas de Cayastá, con esto de eso arqueológico, del paso del hombre por ese lugar y cómo el hombre interviene en el territorio de esa manera y cómo ese territorio deja de ser tan natural y pasa a ser intervenido y pasa a ser vivido o cómo se produce ese cambio. En este caso la bajante del río era muy importante porque nosotros íbamos a cosechar la propia arcilla. Esa arcilla nos la daba, nosotros decimos que la cosechamos, pero que es como un bien que tiene el río y que nos apropiamos de eso. Y en realidad en Santa Fe la cosecha de arcilla por lo general se hace en el mes de septiembre. Nosotros en esta época de bajante la podíamos hacer durante todo el año. Eso nos llamó mucho la atención y decimos que de alguna manera ese paisaje o ese río nos atravesó el pensamiento y dijimos, esto necesitamos contarlo. ¿Qué pasa con este río que perdió su caudal y que es una pérdida a veces irreversible hasta en un 50%? Ahora vamos a hablar con la artista María Laura Pasiti, la otra autora de esta obra bien interesante, que nos va a contar cómo simbolizan las distintas cuestiones que se proponen problematizar o poner en escena con esta instalación artística de sitio Ecos de un paisaje. Bueno, en esta obra, si bien partimos, como había comentado Gustavo, desde nuestro interés por la arcilla local sobre todo,
nuestras técnicas prehispánicas. También lo que hicimos fue construir un horno, como hacían los originarios, para cocinar nuestras piezas. Además de trabajar la cerámica en sí, en todos sus procesos, también recuperamos del paisaje la tierra, la arena, las cenizas, no para replicar o representar el paisaje, sino para generar sentido. Como que quisimos traer un fragmento de paisaje, pero con un simbolismo, ¿no? Un poco lo que yo venía trabajando eran las esferas, con el sentido y el simbolismo de el ser. Bueno, tiene muchas simbologías la esfera, ¿no? En cuanto al tiempo, el transcurrir, lo cíclico, que también tiene que ver con la vida de este territorio. Y bueno, también lo que incorporé, más allá de la técnica guaraní, que es un poco lo que nos enseñaba Juliana, son las técnicas andinas, de la cultura andina, digamos, que hice una residencia vivencial en Tucumán con la ceramista Adriana Martínez, que fuimos con Juliana, y me pareció interesante el hecho de que ellos tomaban registros del cuerpo para hacer sus piezas, sus cuencos. Entonces tomaban registro de la cabeza, de la rodilla, del codo, el hombro. Entonces para mí era un modo ya en el proceso de dejar la impronta del hombre que transita o habita este territorio. Las piezas de Gustavo tienen que ver más con el contexto, el paisaje, lo orgánico. Entonces ahí es como que vimos ese punto de encuentro, el hombre en su paisaje, y fue que decidimos hacer esta instalación, donde también el recorrido visual que hace que el espectador la recorre, se detenga en determinados lugares, también cobra un sentido y generar, ¿no?, preguntas, inquietar. Acá el agua no está, entonces bueno, también, como decía Gustavo, tiene mucho que ver con esta problemática que ya es a nivel mundial, porque veíamos con otros artistas cómo estábamos todos hablando de lo mismo en distintos lugares del mundo. Y la obra realmente que tiene una mirada muy cruda sobre lo que está pasando en los humedales del litoral y los impactos de esta gran sequía, los incendios y distintas problemáticas que vivimos día a día, pero también tiene una cuestión esperanzadora en cuanto al rol de la vida que está presente también en esta obra, con las semillas que son parte y el césped que va a ir creciendo con el paso de las semanas. Por lo tanto, la obra también va a ir variando semana tras semana. Invitamos a aquellos que estén interesados a acercarse a la Casa de los Gobernadores. Los días domingos pueden disfrutar de esta instalación de sitio que está musicalizada y que pueden recorrer en su integridad para ir percibiendo distintas sensaciones que justamente propone problematizar esta materialidad. Y bueno, un poco remiten a los sucesos actuales, ¿no? Las quemas de pastizales, también, bueno, esos fragmentos también hablan de que el ecosistema está roto, ¿no? Entonces, como un llamado no decimos crisis ambiental, sino ya una emergencia. El sentido un poco de la obra es ese, y bueno, también la interpretación que le puedan llegar a dar todos los visitantes. La instalación de sitio específico tiene que ver con operar en el espacio. Es ese espacio donde yo siempre, para explicar un poco el concepto, el lienzo de esta obra es el espacio, entonces en ese espacio todos los elementos están colocados con un sentido. En esa parte y tarea de construcción de la obra, si bien lo planteamos con Gustavo, Juliana fue una parte fundamental donde nos fue orientando, también guiando, íbamos decidiendo entre los tres qué sí, qué no, qué le sumaba, qué le restaba, porque
también ser simple o decir con pocos elementos es como más complejo. Y la idea era, ¿no?, generar ese impacto o que algo suceda en quien la observa, pero tiene las características de que se va a ir modificando y bueno, generar una reflexión, es más bien reflexiva.